Singapur es conocido como el tigre asiático por tener la economía más competitiva del sudeste y en una de las zonas más desarrolladas de la ciudad hemos quedado con la aragonesa Ana Guillén. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de conocerte. Lo mismo. Bueno, Ana, cuéntame, ¿cuántos añitos llevas tú por aquí, por Singapur? Muchos. Casi mejor ni decir los años, Casi ¿no? mejor ni decirlo. No, llevo 20, más de 20, 21. ¿Y era Singapur tan turístico hace 20 años o no? Siempre ha sido turístico, siempre. Especialmente la zona en la que está, gente que viene de Australia o que va a Australia pasa por aquí, o gente que va a Bali, siempre ha sido turístico, ahora mucho más, claro. Y esto que tenemos aquí arriba es casi uno de los símbolos de Singapur. Sí, se llama el Merlion, es mitad, como veis, es mitad pez y mitad león. El nombre antiguo, cuando Singapur era, antes de que llegaran los ingleses, era una comunidad de pescadores malayos y lo llamaban Temasek, después se le llamó Singapura, tierra del león. Entonces, bueno, mitad pez, mitad león. El paraguas lo llevo siempre en el bolso. Si cae un chaparrón, como paraguas, y si no, como ahora con este sol tan ardiente, pues de sombrilla. Y si viene la gente a visitarte, ¿no se sorprende de verte con el paraguas aquí en pleno sol? No, porque yo no soy la única, ya has visto que hay, sobre todo son las chicas, las señoras que llevamos el paraguas, sí. ¿Por qué está todo tan limpio aquí? Bueno, Singapur es una ciudad limpia, hay infinitas patrullas de limpieza, entonces todo está muy limpio, ya ves. Y además si tiras papeles al suelo o colillas al suelo te ponen una multa, si te ven. ¿Y no ha llegado la crisis aquí o qué? Sí, ha llegado poco, como que ha pasado muy rápidamente. Se temió por proyectos grandes como estos, que igual no iban a poder continuar, pero enseguida la situación se recuperó. Ahora estamos en la piscina del Hotel Fullerton, en la terraza. Yo nunca había estado tan arriba. Este hotel originalmente se construyó a principios del siglo XX como un edificio público. Fue el primer gran edificio de Singapur. Veníamos aquí como oficina de correos. ¿Y después de 20 años eres un poco singapuriana? Yo soy siempre aragonesa, soy siempre del Pirineo. El Pirineo lo llevo siempre en el corazón y lo echo mucho de menos. En conjunto hay cosas que me gustan menos, otras que me gustan más, pero en conjunto estamos muy felices en Singapur y por eso seguimos viviendo aquí. Ahora estamos en Little India, que es el barrio hindú, y este templo está dedicado a la diosa Kali. Es un templo para los estándares de Singapur bastante antiguo, fue construido alrededor de 1860. Son muy curiosas las estatuas de ahí arriba. Sí, son todo estatuas de escayola y representan, pues no lo sé si será exactamente del Mahabharata, pero de la mitología hindú. Se puede entrar dentro, pero hay que quitarse los zapatos. Bueno, procedemos a quitárnoslos, los metemos dentro o los dejamos aquí. ¿Tú prefieres meterlos dentro? Yo prefiero llevármelos porque no es el primer caso que uno ha salido y se ha encontrado sin zapatos, aunque Singapur es muy seguro. Mira, lo que hemos visto eran los sacerdotes que estaban haciendo las pujas, las ceremonias. Preparan estas bandejitas con comida y flores bendecidas. Entonces en la entrada compras un cupón y el sacerdote te pasa tu platito bendecido, tu limosna o tu donación. Te dan comida gratis. Hemos visto allí que había estos grandes boles de arroz. Entonces también es bendecido, está cocinado por los sacerdotes del templo y supongo que no necesitas comprar cupón para eso. 100% good luck. 100% Good luck. ¿Qué te parece que haya tantas culturas y tantas religiones aquí en Singapur? Para mí es uno de los atractivos, no solo para mí personalmente, sino también para mis hijos. Ellos van a la escuela, juegan con niños de diferentes colores de piel, de diferentes religiones, diferentes costumbres. Creo que eso es muy positivo porque les ayuda a ver a todo el mundo como igual. Ana, todo esto tiene muy buena pinta, pero supongo que nos traerán los platos ahora. No, esto es lo que hay. Este es el plato. Este es el plato. Vale. Este es el plato. No te preocupes que está limpio. Está limpio, seguro. Está limpio. Ya has visto que nos lo han traído lavadito. Cógete un poco, esto es cordero. Vale. Y estos son como una especie de vinagretas. ¿Y tu madre, por ejemplo, cómo se queda cuando ve todo esto? A ella le encanta viajar, como a mí. Ella siempre ha disfrutado mucho de todos los países de la zona y de Singapur, sí. Mira, lo que hacen los hindús, como hemos estado viendo, hacen una bolita con todo, la ponen en la mano y luego la empujan con el dedo gordo. Yo no soy muy experta en esto. Nah, pues que aproveche. Que aproveche. No está mal, ¿no?
práctica del Tai Chi es algo que tenía en mente hace mucho tiempo, pero lo veía como muy complicado aprender tantos pasos. Me he hecho instructora de Tai Chi y la verdad es que he encontrado la forma de ejercicio que es ideal para mí. Uno se siente centrado, apoyado por la tierra y conectado con el cielo. Extendemos la columna vertebral, entonces estamos conectados con las dos polaridades. Es el estado ideal del ser humano. Y cuando en Sabiñánigo cuentas estas cosas, ¿qué te dicen? Bueno, yo no lo cuento. Cuando estoy allí en la casita en el campo, en el Ventorrillo, me pasan muchos ciclistas, se paran, Tai Chi, y me preguntan, o la gente que viene, visita, me ven practicar, si no, yo no lo cuento. How is working with a Spanish woman? I don't distinguish between Spanish, Chinese, British, Australians or whatever, okay? But as a person, Anna has very good energy, very pleasant personality, and it brings my group to be more cheerful and more energized. Y él es un hombre especial también. Sí, claro, por eso todos nosotros lo hemos escogido como nuestro profesor. Mucha gente prueba aquí, allá y entonces pues escoge el que es el mejor. 再见. Ahora estamos en la iglesia armenia. Fue la primera iglesia cristiana que se construyó en Singapur en el año 1835. Y es un sitio donde me gusta venir, me gusta este jardín, lo encuentro muy tranquilo. Es como estar otra vez en Sabiñánigo, en el Pirineo. La energía de los árboles me recuerda un poco la energía de la montaña y el Pirineo es muy especial para mí. Tengo especiales recuerdos de la niñez. Todo el Pirineo, pero me gusta mucho el balneario de Panticosa. Tengo dos hijos que cada año van con mi marido a Respumoso. Suben la montaña y se quedan en ese refugio y luego hacen excursiones. Esto es un rito de cada verano, es muy especial para ellos. Ahora estamos en el Jardín Botánico de Singapur y en concreto estamos dentro del Jardín de las Orquídeas. ¿Te gustan mucho a ti las orquídeas? Sí, son preciosas. Creo que es una flor muy sofisticada. Tiene un cierto grado de sencillez y sofisticación. Me encantan. ¿Y qué tienen las flores que dan tanta vida y dan tanta armonía? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que son muy bonitas. Son muy bonitas y a la vez estas no tienen olor, pero tenemos otras por allí que tienen un aroma muy bueno. Los colores son preciosos. Ana, ¿y está en tus planes volver a Aragón, volver a España? Sí, aparte de la vuelta anual que hacemos en vacaciones, volveremos a España algún día. ¿Cuándo? Todavía no se sabe. Pero ¿Una vez que os jubiléis? Quizás antes, quizás antes. Bueno, vamos a despedirnos. Sí. Muchas gracias por todo. Que la tormenta llega. Oye, ha sido un placer. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.